Libro de Éxodo, en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Bien, cuando lo tengan, háganmelo saber con un amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Reza así la santa y bendita palabra de Dios en esta mañana. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Reza de la siguiente manera. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vamos a leer hasta allí, ¿sí? Señor, una vez más, nuestros corazones, Señor, están agradecidos contigo. Están henchidos de gratitud, Señor, por tu amor, por habernos permitido ver este día tan hermoso, tan reluciente, tan resplandeciente, Señor, mostrándonos tu gloria, tu poder y tu soberanía, Señor. Padre, en esta mañana queremos elevarte no solamente nuestras alabanzas y nuestras adoraciones, sino toda la gratitud que pueda salir de nuestros corazones, Señor, producto del amor, Señor, con que tú nos has sustentado, con ese amor que un día nos levantó y hasta el día de hoy nos sostiene, Señor. Muchísimas gracias. Padre, gracias. Gracias porque a ti, Señor, nació la idea de establecer un lugar donde todos tuviéramos la seguridad de que te encontraríamos siempre en ese lugar, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa gloria tuya que nos permites experimentar cada día que venimos a este lugar. Dios, en el poderoso nombre de Jesús, ahora consciente, Señor, que tú estableciste esto para ministrar, para sustentar nuestras almas, nuestras vidas, queremos pedirte, Señor, que consciente de esa soberanía tuya y de esa providencia que viene de ti, háblanos una vez más, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, los predicadores tenemos la costumbre por lo general, ¿sí? Por lo general, de ponerle un título a los mensajes. Y en esta mañana he titulado esta palabra bajo el tema La Escuela del Desierto. ¿Sí? Vamos a aprender un poco acerca, ¿sí?, de esta escuela que Dios se provee de ella
para tratar con todas y cada una de nuestras vidas. Así que vamos a tratar bajo este mensaje, bajo el tema la escuela del desierto. Bien, quiero iniciar este mensaje en esta mañana declarándole que el capítulo 2 del libro de Éxodo, como ustedes pueden ver, allí encontramos la narración del comienzo de la historia de este personaje conocido como Moisés. Allí precisamente en este capítulo, en el versículo 1, se habla del nacimiento de Moisés, aquel hombre de tanto renombre, ¿sí? Es la verdad. Moisés es considerado el personaje bíblico, el personaje escritural de mayor renombre por encima de todo lo demás en el Antiguo Testamento. Famoso por muchas cosas, pero en esta mañana queremos resaltar tres que queremos definirla como la más importante en este personaje de renombre. La primera de ellas es o fue su íntima comunión con el Dios de los cielos. Mire, déjeme decirle algo. Es cierto que Dios llamó a David el hombre conforme al corazón de Dios, pero David le hacía los mandados a Moisés, ¿sí? Cuando de relación íntima con Dios se trataba. Es tanta esta veracidad que no se habla de otro personaje que pudo tener una experiencia de 80 días de ayuno y oración. Oiga eso, nosotros hemos oído hablar que sí, el Señor se tiró 40, sí, y muchos de nosotros queremos hacernos los gallitos de pelea, pero este hombre se tiró 80 días, ¿sí? De ayuno y oración, no solamente de abstinencia de alimento, sino, como decía, de relación íntima. Mire, ese hombre anhelaba aquí en la tierra, ¿sí? Andar de la mano con Dios. Ese hombre anhelaba aquí en la tierra ver cara a cara a Dios. Ese hombre se puede decir que es el modelo, es el ejemplo para motivarnos, para inspirarnos. Oiga, tal vez te gusta David, yo no voy a decir que no, porque se le puede a él denominar el cantor, ¿sí?, de Israel, pero Moisés, no, hermano, Moisés definitivamente es el personaje de mayor renombre, como decía, en esta materia de intimar, de intimidad, de comunión con el Dios de los cielos. Sí, decía, queremos resaltar tres facetas que lo hicieron famoso. Esa fue la primera. La segunda, por su eminente servicio aquí en la tierra. Oiga eso, su eminente servicio aquí en la tierra. Mire, la Biblia dice que Moisés caminó 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Y nosotros hemos aprendido un poco de numerología bíblica. Y el número 40 representa generación. ¿Sabe qué significa eso? Que ese hombre nos está diciendo a nosotros que toda su vida, oiga eso, toda su vida fue para servirle a Dios. Y lo primero que nosotros pensamos, ese hombre no tenía mujer, ese hombre no le gustaban las mujeres. Pues sí, le gustaban mucho las mujeres, sí, tuvo hijos. En un momento, la historia no narra qué pasó con la mujer, parece ser que quedó viudo y buscó otra.
es muy evidente que no podía vivir sin mujer. Pero lo que quiero resaltar es el estilo de vida de este hombre. Toda una vida, escúcheme, toda una vida sirviéndole a Dios. Y no con amargura, no con reproche, no con enojo. No, una vida ejemplar. Moisés era un tremendo intercesor, hermano. Era un tremendo intercesor. Un día usted lo veía defendiendo al pueblo, ¿sí? Delante de Dios. Ese hombre era polifacético, hermano. Un día defendiendo a la misma gente que lo quería ver mal. Y si comenzamos a analizar esto, un hombre tremendo, hermano, tremendo. La tercera cualidad que queremos destacar, ¿sí? En ese título que le hemos dado de famoso, es ese tipo, oiga lo que estoy diciendo, ese tipo, esa figura, esa imagen más notable de cualquier otro personaje de la antigüedad con nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que estoy diciendo. Mire, no hubo otro personaje en todo el Antiguo Testamento que fue un tipo, un modelo, una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Escúcheme, mire, así como quisieron matar a Jesús desde su nacimiento, así quisieron matar a Moisés. Oiga eso. ¿Sí? Así como dice la historia que el pueblo judío, el pueblo de Israel rechazó a Jesús, así dice precisamente este pasaje, que él fue rechazado por su hermano. Así como dice la historia, ¿sí? Que Jesús terminó casándose con una esposa gentil, ¿sí? O preparándose para su boda. Así este hombre también se casó con una mujer gentil. Y pudiéramos seguir enumerando, enlistando la similitud, la semejanza, oiga, que había en este personaje, en esta figura, en lo concerniente a Jesucristo. O sea que yo estoy consciente, hermano, y usted debe también estarlo, de que cuánto de nosotros, hermano, no quisiéramos de veras desarrollar tal corazón que Dios un día nos diga que también nosotros somos hombres, usted mujer, conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque eso es un calificativo que es una honra que viene de parte de Dios, pero Moisés no. A Moisés, lo de él era nato, le salía a él, escúcheme, le nacía a él querer estar en comunión íntima con Dios. Y siempre he creído, hermano, siempre he creído que si yo quiero aprender de lo que es tener una relación estrecha con Dios, la vida de Moisés es el mejor ejemplo. No busque más ejemplos. Su vida es una vida ejemplar. Mire, muchos califican, pastor, pero él cometió un solo error y lo descalificó. Sí, pero escuche esto, el problema es que cometió el error que nunca debió haber cometido. Ahí estaba el problema, que cometió el error que nunca debió haber cometido, ¿sí? Deshonrar a Dios delante del pueblo. Nunca debió haber hecho eso. Así que veamos un poquito de la vida de él cuando ya decía allí en el versículo 1 del capítulo 12, describe el nacimiento de él. Aquí en el versículo 11 dice que ya estaba grandecito, que había crecido, ya era un hombrecito. Vea conmigo, versículo 11 y 12 dice, en aquellos días de esta historia, dice, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes
y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Decía hace poco que en este pasaje Moisés ya no era el niño de aquella arquilla que fue escondido por su madre para poner su destino en la mano de Dios cuando lo puso allí en el río donde se lavaba, dice así, no se bañaba, dice se lavaba. ¿Sí? Las mujeres deben ser muy entendidas de esto, la hija de Faraón, ¿sí? Y allí pues empieza toda esta providencia divina de Dios. Pero para poder entender esto que acabamos de leer, ¿sí? Porque cuando usted lee estos versículos y presta atención, es muy evidente, escúcheme, dice que crecidito Moisés, crecidito, ya hecho un hombrecito. Lo primero que le vino al corazón y a la mente es salir a ver a sus hermanos. ¿Qué significa eso? Que Moisés sabía quién él era. Escucha lo que estoy diciendo. O sea, él fue criado en un palacio. Él fue criado ahí sentado al lado de Faraón. Pero él sabía quién era. Y cuando tuvo la primera oportunidad, escuchen, estas son las cosas que nosotros necesitamos de aprender. ¿Cuánto de nosotros no tenemos un personaje en esta vida que de alguna manera emula, ¿sí? Acciones que nos inspiran, nos motivan a querer de alguna manera copiar algo tremendo que tienen esas personas? Todo y cada uno de nosotros, me atrevería a decir de alguna manera que hay alguien en la vida que le inspira, que hay alguien que le motiva. Puede que sea un deportista, ¿sí? Puede que Michael Phelps le motive, ¿sí? O Usain Bolt, qué sé yo, o en el mundo del cine, o en la ciencia, o en la literatura, pero la verdad es que todo y cada uno de nosotros de alguna manera hay en nuestra vida un personaje que nos inspira, ¿sí? Ese personaje tiene cualidades, tiene virtudes, tiene hábitos que nos motivan a nosotros a querer, ¿sí? Copiar la vida, la trayectoria de esa persona. Ahora, me llama poderosamente la atención cuando yo leo esto detenidamente, cuando yo empiezo a hilar cada palabrita de estos dos versículos, ¿sí? La motivación de este hombre crecidito, de tener la primera oportunidad de ir con la gente que él sabía que eran parte de él. Es como, quiero imaginarme, alguien que nació aquí en Panamá, ¿sí? Y estuvo, toda la vida fue criado en el extranjero, y ahora grande regresa a Panamá. Dice, bueno, yo nací aquí, pero a mí me sacaron de chiquitito aquí. Yo soy panameño, pero yo no conozco Panamá. Yo nací aquí, pero estoy diciendo la verdad, yo no la conozco porque yo no recuerdo nada, ¿sí? Y ahora tengo la oportunidad de regresar, y uno viene con expectativas. Allá afuera se habla mucho de Panamá, y bueno, había un deseo, había un anhelo de Moisés, de salir y conocer, ver personalmente a sus hermanos, ¿sí? Especialmente tomando en consideración todo lo que él oía. Escúcheme, en esas conversaciones que se daban en la corte de Faraón, hay que buscar la manera de matar, de destruir a los niños para que no se sigan desarrollando, no sigan procreándose. Imagínense, él escuchar esas conversaciones y no poder emitir un solo comentario, morderse la lengua, hacer un filete de lengua, pero con la de él, ¿sí? Mordiéndosela porque no podía decir nada, y ahora él tiene la oportunidad. Ahora, nótese que del pasaje anterior a este, como si hubiera un pasaje a otro brusco, ¿sí? Para que me entienda, y como que queda un vacío,
que si no fuera, escuchen, por la muerte de Esteban, allá en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, no hubiésemos podido conocer un poquito más de intimidad de lo que era la vida de Moisés allí en la corte, en el palacio de Faraón. Porque si usted quiere buscar allí en el libro de Hechos, en el capítulo 7, ¿sí? En el versículo 22, se nos añade de Moisés en estos tiempos, ahí se nos amplía mucho más acerca de esta idea, de este concepto que estamos hablando, de lo que era su vida, ¿sí? Allí en el palacio, en la corte de Faraón. Y dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Dice allá, o sea, aquí no se dice, nada más dice que creció y que él sintió y a ver a su hermano, pero allá se nos amplía diciendo, sí, pero ese Moisés, escúcheme, él fue educado entre los mejores maestros del imperio egipcio, entre los sabios, ¿sí? Él fue enseñado, él fue educado, ¿sí? En las grandes escuelas egipcias. Miren lo que estoy diciendo, en las grandes escuelas egipcias, no por decir algo, hermano. No, porque hoy día, con los descubrimientos y los estudios que se han hecho, se da fe del conocimiento de los egipcios de aquellos tiempos. Y si no, vaya a ver la pirámide de Egipto, hermano. ¿Quién más hizo algo similar a eso? Ah, no, aquí en Central... No, hermano, eso fue muchos años después, muchísimos miles de años después, ¿sí? Pero lo que ellos hicieron, algo tan gradual y perfecto, ¿sí? ¡Wow! Eso habla de la sabiduría que había en medio del imperio egipcio. Pues escúcheme, Moisés fue educado allí. Y siendo un hombre en los propósitos de Dios, nadie en duda, hermano, lo destacado que fue él, nadie en duda, ¿sí? En todo ese conocimiento que él recibió allí en el palacio de Faraón. Pero no queremos, a pesar de que estamos resaltando una realidad, no queremos pasar por alto que no hay nada malo, hermano, no hay nada malo en la educación. Y digo esto por lo que tengo que decir. No hay nada malo en la educación. Ya he dicho en ocasiones anteriores que cuando nosotros iniciamos este ministerio, una de las cosas que hacíamos con los muchachos que venían a la iglesia, que querían formar parte del ministerio musical, que querían ser parte de un ministerio, que querían entrar al instituto bíblico, es preguntarle cómo había quedado sus estudios seculares. No habían terminado ni la primaria. No, vaya a estudiar, hermano. No vamos a dar crédito a lo que el mundo dice, que nosotros somos una ciudadela de gente ignorante, ¿sí? Sin educación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Aquí estamos congregados príncipe y princesa del Rey eterno, del único y sabio Dios. Nosotros somos, sí, la heredad de Él. Así que decía, quiero resaltar que no hay nada malo en la educación, pero es muy importante que nosotros entendamos que toda la educación que yo pueda recibir en esta vida no se compara a la sabiduría que viene de Dios. Quiero darte gracias, varón. Quiero darte gracias porque estoy claro que entendiste bien claro lo que acabo de decir. ¿Sí? Atrapó lo que acabamos de decir. Mire, yo puedo terminar una carrera. Yo puedo con un magíster, un doctorado, no sé qué es primero. Y yo puedo seguir hasta lo último de mi capacitación profesional. Pero escuche lo que acabo de decir. Nada de eso se compara a la sabiduría de Dios. Nada de eso se compara a la sabiduría de Dios. Y escuche, lo tremendo es que la sabiduría no viene de simplemente leer literatura cristiana. La sabiduría no viene específicamente de entrar a una escuela bíblica, a una escuela dominical,
La sabiduría no viene por ir al instituto bíblico. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. La verdadera sabiduría que habla de la que habla la palabra de Dios, esa sabiduría viene primero por medio del sufrimiento. Oiga lo que acabo de decir. La sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría viene a nuestra vida, primeramente por medio del sufrimiento. Cuando la vida, hermano, empieza a hacer uso de todos sus tentáculos y yo empiezo a experimentar sufrimientos que nadie tiene idea cuánto está golpeando mi vida. Así que si hay alguien que dice que está sufriendo en su hogar, en su matrimonio, con la salud, qué sé yo, mire, eso es parte del proceso de ese conocimiento que viene de parte de Dios, conocido, valga la redundancia, como sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. O sea, que las adversidades en el Señor, oiga esto, las adversidades en el Señor, todas aquellas cosas que nos pasan y que no queremos que pasen. Sí, yo hago una pregunta, necesito hacer una compañía de gente que quiera pasar conmigo una serie de pruebas terribles. A ver, levanten la mano los candidatos. No, loco, ese es tuyo solo. Coge ese paquete para ti. ¿Por qué no quieres meter allí? ¿Sí? No, ¿a quién le gustan las pruebas? El problema es que las pruebas, escúcheme, digo problema para nosotros, es lo que nos moldea en los propósitos de Dios para nuestra vida. Son las pruebas. Mire, yo decía, ¿cuántos de nosotros no queremos parecernos a David? La verdad. ¿Cuántos no queremos ser como Moisés? ¿Y usted cree que eso fue fácil para ellos? ¿Usted cree que eso fue fácil para ellos? Mire, para que usted tenga una idea, estudie profundamente la vida de David y usted se va a dar cuenta que su niñez, que su desarrollo no fue fácil. Porque la gente lee esa historia y la corona como gente, sí, como gente privilegiada de parte de Dios, y eso no es cierto. Hay un salmo donde David dice que sus hermanos lo desprecian y los hijos de su mamá lo desconocen, o sea, ellos no lo conocen a él. ¿Qué significa eso? Que él fue producto de una relación que su papá tuvo fuera de su seno familiar. Y usted sigue leyendo cuando usted estudia la vida de David. En el caso de Moisés, usted escuchó, escúcheme, usted leyó, ha leído en algún momento la historia que en el tiempo de Moisés, Faraón promovió un edicto de que todo niño, todo varoncito, cuando naciera, mírale la pierna, entre las piernas. Si es varón, mátalo. Quiero que usted medite en esto. Aarón, el hermano mayor de Moisés, era 3 años mayor que él. Oiga, eso lo dice la Biblia, pero hay que estudiar para conocer eso. Aarón era 3 años mayor que Moisés. Significa que ya Aarón había nacido. Y tal vez 1 o 2 años de nacido, ahí es donde Faraón manda el edicto. Todo niño que nazca, ¿sí? Todo varón, mátalo. Y allí aparece en escena Moisés, para que usted vea, wow, o sea, que de alguna manera la vida para algunos es privilegiada, para otros no. Pero cuando nosotros somos de Dios y estamos en los propósitos, en los planes de Dios, tenemos que entender que aunque la vida se nos levante, pero Dios está con nosotros, no hay nadie que va a poder impedir lo que Dios ha determinado hacer con nosotros. Oye esto, porque ¿quién sabe a cuántos niños mataron en el tiempo de Moisés? Pero a Moisés no lo mataron. Otra vez lo voy a decir, a Moisés no lo mataron. A Moisés no lo mataron porque él estaba en los propósitos de Dios. Aleluya. ¿Y qué te está diciendo Dios? No te alejes de su propósito.
Porque mientras tú no te alejes de los propósitos de Él, nadie te va a poder matar, nadie te va a poder quitar la vida, nadie te va a poder hacer daño. Mire, le voy a hacer, yo venía manejando y me pasó algo extraño, Comencé a decir versículos y salmos de seguido. Comencé a decirlo de memoria, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Y brincaba otro salmo, y brincaba otro salmo, y yo dije, ¿esto qué es? Nunca había tenido esa experiencia, pero ¿sabe? Esa es la seguridad cuando Dios está con nosotros, hermano. Nadie te va a poder tocar, aunque una compañía de ejército se levante contra ti. Tú sabes que tú no estás haciendo nada malo. Sabes que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Aunque no pareciera. Pero tú lo sabes y tú descansas en eso. Tú descansas en eso y punto. ¿Sí? Mire eso para que usted vea que no es cierto esa historia de Disney. Esa historia de fantasía. Que la vida para ellos fue fácil. Mire la vida de Esther. Ella creció sin su papá y sin su mamá. Mira, porque a veces nosotros nos creemos los mártires. Yo soy el que más he sufrido en la vida, sí. ¿Y cuántos hijos te han matado? Ninguno. Entonces está diciendo mentira. Porque el que más ha sufrido, dice la Biblia, es Job. Así que no esté diciendo mentira. No, mire, Dios no pone parámetros, no pone límites, no pone modelos, para que veamos que no, allá hay un consuelo. Aunque dice que mal de otro consuelo de tonto. Yo estoy mal, pero ese que está ahí, ese negrito está más mal que yo. Ese consuelo de tonto, hermano. Porque en el reino, yo sé que mientras mayor sea la prueba, uy, mayor es la gloria de Dios que va a terminar de revelarse en esa situación. Pero eso no lo entiende todo el mundo, hermano. Eso no lo entiende todo el mundo. Así que, tremendo, hermano, allá en eso se nos revela que este hombre fue educado entre los sabios egipcios, pero decía, pero todo ese conocimiento no sustituye la sabiduría de Dios, que se obtiene primero por medio del sufrimiento, segundo por medio de las pruebas. No, porque una cosa es sufrimiento y otra cosa son las pruebas, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes estar padeciendo, sí, tú puedes estar padeciendo una enfermedad que no tiene que ver nada. Es cuestión hereditaria, es cuestión de salud, qué sé yo. Puedes estar teniendo problemas en tu empleo, sí, en tu trabajo. Tú estabas en una posición y ahora se está cuestionando tu fidelidad. Pruebas no, hermano. Las pruebas vienen de parte de Dios. ¿Sí? Dios no tienta, pero Dios sí permite las pruebas. ¿Sí? Y ya decíamos, hermano, escúcheme, aunque a usted no le guste, comience a cambiar ese concepto, porque son las pruebas las que nos hacen crecer. Escúcheme, son las pruebas. Si tú no quieres prueba, toda la vida tú vas a ser un niño, un bebé, cambiándole la caca, quitándole el pamper y poniéndole uno nuevo, meándote a cada rato. Pero nosotros tenemos que crecer en los propósitos de Dios. Y son las pruebas, escúcheme, son las pruebas. Claro que son difíciles, hermano. Es difícil, escuche. Es difícil que tú quieres agradar a Dios y la gente murmura, pero Él no es de Dios. Él no es de Dios. Él está allí, pero Él no es de Dios. ¿Y quién te dijo que no es de Dios? Si el único que sabe lo que es de Dios y lo que no es Dios, de Dios, es Dios. Y Él no tiene corresponsal aquí en la tierra. Él no tiene corresponsales para representarlo a Él, diciendo los pensamientos, sí, los sentimientos de Él. No, eso es obra del Espíritu Santo. Pero es increíble, hermano, con tal de agradar a Dios, lo que
lo que uno tiene que escuchar. El otro día yo venía de Panamá y venía alguien conmigo y yo hice rápido y puse el speakerphone, bueno, perdonen, el altavoz, ¿sí? Para que la persona escuchara. Quería que escuchara. No, hermano, fulanita de tal nos reunió y nos dijo, le voy a decir la verdad, su pastor no es cuadrangular. Ustedes ya no son cuadrangulares. Pastor los tiene engañado. Y si no somos cuadrangulares, ¿qué rayo hace esa bandera allí? Bájame eso de una vez ahí. Hace poco estuvo el supervisor nacional aquí, con su esposa. Hace poco, creo que hace menos de un mes. Él quería ver lo que se estaba haciendo. Y le decía a la autoridad provincial, aprende de él. Ese hombre tiene mucho que enseñar. Pero mire cómo es el diablo, hermano. Y el asunto no es eso, hermano. El asunto es que cuando estas personas con veneno traen eso y se lo dice a otro, aunque no es verdad, él se lo cree. Él se lo cree. Y no es que solamente se lo cree, comienza a difundir, a envenenar a todos los demás. Comienza a decirle a todos los demás, el pastor no tiene engañado. Y eso es lo que duele, hermano. Eso es lo que duele. Que una mentira se esté propagando, y tú dañando y dañando corazones. Eso es terrible, hermano. Pero le decía, así es como viene la sabiduría de Dios. Así, cuando la gente te dice, como le decían a David, tú no te vas a defender, Dios te lo mandó, acábalo este momento. Pero tú no sientes hacerlo, tú sientes que no puede hacerlo. Que lo que pasa es que cuando Dios me llamó, Él me dijo que Él iba a ser mi guardador, que Él iba a ser mi vengador, que yo no tenía que tomar las armas, que Él iba a pelear por mí, que todo el que se pusiera delante de mí, Él lo iba a quitar delante de mí. Pero no todo el mundo puede creer eso. Hermano, sí, Dios dice las cosas, pero ¿sabe cuál es el problema de Dios, varón? Que 1000 años es como un día para Dios. Y cuando Él te dice algo, eso significa que eso va a ser en el año de la panela, hermano. Yo no tengo tiempo para esperar, yo voy a arreglar esto de una vez. Esa es nuestra naturaleza humana. Esa es nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Decía, la sabiduría de Dios se obtiene no solamente por medio del sufrimiento y por medio de las pruebas, también viene por un andar personal con Dios. Oiga esto, un andar personal con Dios. Oiga lo que le voy a decir. Eso el Señor me lo decía esta mañana. Diles que mientras tú determines estar en compinche para arriba y para abajo, ¿sí? O sea que usted me ve siempre con compinche para arriba y para abajo. Lo que yo estoy haciendo es privarme de que Dios ande conmigo. Escuchen. Mire lo que Dios nos está diciendo, hermano. Dios quiere estar con nosotros para arriba y para abajo. Pero dígame, yo estoy en mi carro con él, con ella, con él. ¿Qué Dios va a hacer ahí? Y si nadie me va a parar bola ahí. Pero cuando yo estoy solo, ahí está Dios. Y de una manera Dios comienza a hablar conmigo. De alguna manera misteriosa, ¿sí? Y mire, eso es bíblico. Eso es bíblico. O sea, nosotros le estamos pidiendo a Dios que queremos una relación más íntima, más estrecha, queremos andar con Él. Eso es mentira, hermano. Y escúchame, y aquí vamos entrando al mensaje, hermano. Y cuando Dios tiene un plan, un propósito con nosotros, por eso es que nos tiene que mandar a la escuela del desierto. Es que tú no me das tiempo para tratar contigo. Tú siempre andas para arriba y para abajo en el compinche y en el berrinche. Pero tú no ves a los hombres de Dios en eso. Tú no lo ves a ellos en eso. Escuche, eso uno lo descubre cuando uno tiene tiempo, como decía el mensaje, tremendo el mensaje del viernes. Y cualquiera dice, no, es que el pastor no golpea.
mucho con la palabra. ¿Y qué hizo Dios el viernes? No me golpeó, me dio con un garrote. No tuvo misericordia de mí. Cada vez que me daba un palazo dice que lo hacía con gracia. No sé si de manera graciosa o la gracia divina. Pero fue fuerte la palabra, pero buena, dulce a mi paladar. Dulce, aunque era fuerte, pero era dulce, ¿sí? Pero nosotros no entendemos que Dios quiere hacer cosas tremendas con nosotros, pero no se lo permitimos. Y Dios tiene que valerse de circunstancias, escúcheme, para apartarnos, para marginarnos, porque no estamos entendiendo el lenguaje de Dios. No está hablando, y no está hablando, y no está hablando. Tremenda la palabra. ¿Cuándo Dios ha establecido un ministerio para evaluar su palabra? Dios no necesita que nadie le evalúe su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Así que ahí no hay nada que evaluar. Su palabra es verdad y punto. Si tú no la quieres tomar, bueno, no la tomes, pero no deja de ser verdad. Pero escuche, mire lo que estábamos diciendo, hermano, que todo el conocimiento de este mundo, por eso es que Pablo decía que todo lo he dado por basura. Por eso es que la Biblia dice, todo eso es trapo de inmundicia. No, si tú descansas en Dios, Dios le va a sacar un valor a esto. Mire, hermano, yo trabajé en 4 empresas, hablando secularmente, y yo no sé por qué, y los dueños, el gerente me decía, tú te vas a encargar del personal. Si yo no tengo que ver con eso, no, pero tú te vas a encargar de eso. Hermano, ¿usted cree que fue fácil? Había casos, cuando yo trabajé en el puerto, donde me decía, ahora a las 5 que usted baje, lo voy a esperar allá abajo para pelear. Yo, ¿qué 5? Vamos ahora mismo. ¿Por qué a las 5? No demoremos, empecemos una vez, porque ellos creían que estaban asustando a un cholito, hermano. Lo que no sabía que ese cholito había criado en el Vaticano, hermano, con el Santo Padre. El Santo Padre de la maldad. No, yo dije, ¿qué 5? Vamos de una vez. Va a hacer que uno coma miedo. En el tiempo no había nacido mucho aquí. En el tiempo del militarismo, hermano, había muchos ejercicios militares que hacían los gringos con los panameños. Y había uno de los últimos, se llamó, ¡ay, qué miedo! Así decía Noriega, diciéndole a los gringos, ¡ay, qué miedo! Diciéndole, yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo, porque en los ejercicios militares, hago un paréntesis, muchas veces los soldados, los policías, mostraban que tenían mayor resistencia, ¿sí? Mayor formación, o que no, ellos tenían los mejores armamentos, pero físicamente, no, hermano, aquí le daban cacao. Pero sigamos en lo nuestro, hermano. Mire, todo el conocimiento de la vida no sustituye la sabiduría de Dios. Y cuando vienen esas circunstancias a tu vida, no es casualidad, es que Dios está desarrollando en ti sabiduría. Mire, ahí mismo en Hechos 7:25 se nos sigue añadiendo para entender este pensamiento, que sus hermanos, que él pensaba, Moisés cuando él salió ese día, allá se añade que él pensaba, ¿sí? Eso es lo que él pensaba, que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Eso es lo que él pensaba. Pero hay que destacar definitivamente el amor y el valor que él tenía por el pueblo de Israel. Era eso lo que lo movía. Pero dice la historia que tenía un carácter fuerte. Escúcheme, ese era en los albores, en los principios de la vida de Moisés. El problema de Moisés, hermano, era que él tenía un temperamento fuerte. Imagínese, hermano, y la Biblia no lo oculta. Un temperamento que ese día, escúcheme, el día que él decide por primera vez salir y ver a sus hermanos y ver cómo estaban de la manera dura que él sabía y de todo lo que él oía, imagínese, y le decía que se mordía la lengua, y él sale y él encuentra a un egipcio pegándole a un hermano de él. ¿Y qué dice la Biblia? Que él miró para allá
Él miró para allá y le cayó como un león y lo mató. Mató al egipcio, hermano. Mire el carácter que tenía, hermano. Una cosa es que le hubiera puesto el ojo morado. Una cosa es que le hubiera puesto un candado en la espalda. No, ni candado, ni cerradura, ni nada de eso, hermano. Lo mató. Lo mató. No trate de pintar eso. Fue en defensa propia. Lo mató. Lo mató. Y para que nadie viera nada, hizo un huequito, lo metió y lo tapó. Oiga, ¿de qué habla eso? Del carácter que tenía ese hombre, que lo mejor en aquellos tiempos era no meterse con él, porque él no sabía arreglar las cosas de otra manera, si no era matando. Era matando, así que ese era el carácter, escúcheme, ese era el carácter del hombre que más tarde terminó diciéndose de él que fue el hombre más manso sobre la tierra. Cuando nosotros hablamos de carácter, hermano, no estamos hablando de otras cosas, sino esa manera de ser, de cada uno de nosotros, ese ánimo que nos distingue, esa energía, ese genio, ¿sí? Esa manera de ser, hermano, que de pronto tú muestras una cosa, pero que no es, ¿sí? Y que todo eso va formando nuestra personalidad. ¿Y sabe por qué Dios tiene que prestar atención a eso? Porque eso puede dañar todo lo que Dios quiera hacer con nuestra vida. Puede dañarlo todo, no dije parte, todo. Porque es cierto que Dios tenía planes con Moisés, pero en estos incidentes que se destaca aquí, ahí se dice que Moisés se adelantó a los propósitos del Señor, ¿sí? Y en la manera en que actuó, en la manera con que se condujo. Definitivamente, como decía, Moisés hasta ese momento andaba por vista y no por fe. Y mire que esto es relevante para lo que vamos a seguir diciendo. Mire, usted puede entender cuando Dios nos llama a aprender a manejarnos por fe y no por vista. Porque la vista te puede estar mostrando una cosa, pero que no es. Escúcheme, la vista te puede estar mostrando una cosa y de una vez tú estás maquinando, pero no es. Y Dios necesitaba arreglar eso con él. Sí, porque ya le conté, cuando él se adelantó en los propósitos de él, él comenzó a mirar por todos lados y se estaba dejando llevar por la vista, ¿sí? Porque dice que miró a todas partes antes de matar al egipcio. Versículos 13 y 14, miren lo que dice. Al día siguiente, vamos más rápido, hermano, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a Egipcio? Mire, ahí lo confirma, ahí lo dice. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Sí? Mire lo que dice allí. Al día siguiente, dice, otra vez le gustó eso de yo voy a defender. Ahora sí ya llegó el defensor del pueblo, ¿sí? Y salió y vio, ¿sí? Él descubrió que 2 hebreos estaban peleando, estaban riñendo. Ahora, llámese la atención que ninguno de los 2 fue el hombre que él salvó el día anterior. Eso está bien claro allí. Preste la atención que ninguno de los 2 que estaban peleando, bueno, los 2 no estaban peleando, uno le estaba pegando al otro, ¿sí? Ninguno de los 2 era el personaje que él había defendido el día anterior, ¿sí? Y cuando se da este incidente, este cruce, oye, pero ese es tu hermano, suficiente que los egipcios le están dando cacao, ustedes mismos se van a dar cacao. Y dice que uno le dio: ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha dado a ti autoridad? ¿Quién te ha puesto por príncipe, por juez de nosotros? ¿O tú crees que también va a ser con nosotros como lo hiciste con el egipcio ayer?
Y ¿sabe qué? Decía que él descubrió que amigos y enemigos por igual sabían que había matado a un hombre. Amigo y enemigo. Sí, hermano, porque hay veces dentro del pueblo hay enemigos. Y él dice, wow, aquí, escuche, porque ese es para que usted vea. ¿Qué decía el pasaje anterior? Que él se aseguró que nadie lo había visto o iba a ver lo que él iba a hacer. Y al día siguiente descubrió que todo el mundo lo sabía. Descubrió, hermano, todo el mundo sabe lo que había pasado. ¡Wow! También aprendió una tremenda lección, hermano, que los planes de Dios no se pueden implementar con métodos humanos. Oiga lo que acabo de decir, porque esto es más tremendo de lo que usted se imagina. Los planes de Dios no se pueden implementar con métodos humanos. Y ese es el problema más grande que tenemos nosotros, hermano. Que queremos meter siempre. Escúcheme, hermano, oiga lo que voy a decir, porque lo voy a decir de parte de Dios. Mire, hermano, cualquier cosa que usted vea que está pasando, usted tiene que estar consciente que Dios lo está viendo. Y que Dios tiene el control de todo esto. Que tú acabaste de llegar, pero ya Dios tiene años en esto. Oiga eso, hermano. Hay veces nosotros llegamos como el avispón verde, o llegamos como el Batman. Y hay veces viene el pequeño Robin por ahí. O Superman, o Superniña, a querer resolver lo que consideramos que no está correcto. Pero espérate un momentito. Acuérdate que tú acabaste de llegar, pero esto está funcionando hace tiempo y que Dios tiene control de todo. ¿Cuánto entiende lo que estamos diciendo? Hay veces, hermano, es que ese es el problema de nosotros, hermano. Llegamos, queremos parecer, sí, a uno de esos personajes de Marvel. Eso que ahora le están sacando películas por todas partes. Pero somos personajes de México, el Chapulín Colorado. Eso es lo que terminamos siendo. En lugar de ser un personaje de Marvel, de Hollywood, termina sin ofender a los mexicanos, hermano. Somos una pobre caricatura del Chavo, del Ocho y de Don Ramón, hermano. Porque, escúcheme, cualquier cosa que se pueda estar dando en la obra, hermano, la verdad, nosotros acabamos de llegar. Ya Dios está desde la eternidad en control de todo lo que está pasando. Dios nunca ha perdido el control, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que me da paz a mí. Y si algo me sigue incomodando, me toca orar. Me toca orar, hermano. ¿Qué más voy a hacer? Voy a sacar un hacha y me voy a volver el chacal de sábados de gigantes, ¿sí? Y se los voy a echar a los leones. Si no, termino de arrancarle la cabeza. No, hermano. Esto no se trata así, esto no se maneja así. Dios tenía planes grandes con Moisés, pero Moisés no entendía eso. Y decía que tenga siempre presente, hermano, que este proyecto de Dios está andando de hace siglos, hace miles de años, y nosotros apenas acabamos de llegar a la escena, ¿sí?, de los eventos. Dice ahí que entonces Moisés tuvo miedo y su único recurso fue huir de aquella tierra de Egipto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián
vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, ¡fuera! Entonces apareció el personaje del momento llamado Moisés, se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Mire, hermano, mire lo que se sigue diciendo del carácter, de la personalidad de este hombre de Dios. Hasta este momento, hermano, Moisés había vivido 40 años como príncipe de Egipto. Oiga, hasta este momento que estamos leyendo, este personaje había vivido 40 años como príncipe de Egipto. Ahora le tocaría vivir 40 años en la escuela del desierto. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que distingue más la escuela del desierto de Dios? ¿Usted sabe qué es lo que más distingue la escuela del desierto? La soledad. Eso es lo que Dios le decía, lo que Dios necesita con muchos de nosotros. Tiempo de soledad. Y si nosotros no lo entendemos de alguna manera, Dios lo va a hacer entender, hermano. Y como yo tengo eso claro, hermano, yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso, hermano, porque yo sé lo que Dios está haciendo. El problema es que nosotros lo entendamos, no que lo entiendan los demás. Yo soy el que lo tengo que entender. Mire, este era un tremendo, definitivamente que era un hombre en los planes de Dios, ya le dije. Fue un hombre el hombre de más renombre, el hombre más famoso de la antigüedad. Pero había un problema, un solo problema en la vida de él que podía dañar todo lo que hoy día se termina diciendo de él, su carácter. Y para que Dios pueda tratar eso, tiene que llevarnos a la escuela del desierto. Como decía, y la escuela del desierto es la soledad. Mire, hermano, tú puedes estar con tu esposo, hermanita, tú puedes estar con tu esposo, tú puedes estar con tu esposa. Pero Dios es tan tremendo que Él sabe cómo valerse para llevarte a un momento de soledad. Mire, yo he estado toda la vida, ven, Wendy, rápido, párate, rápido, ven. Yo puedo estar toda la vida con Wendy así, sí, pero Dios sabe cómo hacer. Y dice, la voy a mandar al hospital, te vas a también a acostar con ella en la cama. Mi cama es sabrosa, Señor. Y eso es lo que hace Dios. O mire, o me lleva a la cárcel. Wendy va a venir a dormir conmigo. Tú estás loco, tu abuelita. Dios sabe cómo hacerlo, hermano. Ahora, ¿por qué llegar a esos extremos? Si, hermano, entendemos que Dios nos está hablando, que hay algo que ya Él determinó hacer con nosotros, como lo había determinado con Moisés. Y nosotros no lo permitimos. ¿Y dónde está el problema? En el carácter, en esa manera de ser de nosotros. Y Dios dice, bueno, yo tengo una medicina para eso. ¿Sí? ¿Cómo se llama, pastor? Emulsión de Job. ¿Qué emulsión de Job? La escuela del desierto. Te voy a llevar a una soledad donde ahí nadie va a estar contigo, nada más tú, yo y tú. Y ahí tú vas a entender lo que yo he querido hacer contigo. Oiga eso. Como el compañero de trabajo que decía que tenía años, que era jamaicano, decía, caballero, mira para eso. Él me quería decir, mira eso, decía, mira para eso. Así mismo es, hermano. Oiga eso. Y esto debió haber sido duro para Moisés, hermano. Oiga, esto debió haber sido duro para Moisés. ¿Sabe por qué? Escúcheme, porque ahí dice que al día siguiente, porque el día anterior, hermano, Moisés estaba sentado en la corte con Faraón. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? Que estaba sentado en el pozo, en un pozo, en el desierto. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Usted sabe qué es estar en el día de ayer con todo lo que tú quieres estar? Y en el día de mañana encontrarte tú solamente solo. Si dije algo ahí, bueno, páselo por alto. Usted sabe lo que quiero decir. ¿Sabe qué? Estar todo el tiempo acompañado de la gente con que tú quieres y al día siguiente estar solo. Y él estaba, antes que se diera el incidente con la silla de Madián, él estaba sentado en el pozo
Y él dijo, escúcheme, él dijo, ¿cómo yo vine a parar aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si ayer yo estaba en el palacio de Faraón, ayer yo tenía cientos de personas rindiéndome culto, diciéndome, quiero agüita, pero me acabaste de traer un vaso, pero le puedo traer otro, pero ya tengo 3. Y ahora ahí no había nadie que lo atendiera, nadie que le parara bola. Oiga eso, hermano, no había nadie. Para que usted vea cómo la vida puede cambiar en un instante, en un segundo. Dios es bueno para eso. Oiga, Dios es bueno para eso. ¿Sí? La grandeza personal, oiga lo que voy a decir, no hace inmune a una persona de cometer errores. Oiga bien lo que Dios nos está diciendo. La grandeza, ¿qué es grandeza? El que yo sea un profesional, el que yo sea alguien grande en la vida. Hermano, oiga lo que nos está diciendo el Señor. Eso no nos hace inmune a no cometer errores. Escuche lo que voy a decir. Cualquiera de los que estamos aquí, estamos expuestos a cometer un error. Y no cualquier error, hermano. Un error que nos pueda costar el resto de la vida. ¿Sí? Con el transcurrir de este segundo periodo que estaba iniciando Moisés allí, en ese desierto de Madián, porque déjeme decirle que Madián estaba en los linderos del desierto de Sinaí, donde está el monte Sinaí. Ahí, acuérdese que ahí es donde Moisés llevaba las ovejas de su suegro, y ahí fue donde vio esa zarza ardiente. Sí, eso, Madián quedaba allí. Allí en ese desierto, con el transcurrir de este segundo periodo que se iniciaba en su vida, algo sorprendente ocurriría con el carácter de Moisés. Y eso es lo que es necesario que nosotros entendamos, que lo que Dios quiere hacer, ¿sí?, con nuestras vidas, sin que tengamos que ir a la escuela del desierto. Bueno, y si no se lo permitimos, allá es donde Dios nos va a tener que terminar de llevar. Ahora yo pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuánto queremos ser matriculados mañana en la escuela del desierto? Ninguno. Bueno, entiéndase lo que Dios nos está diciendo. Porque déjenme decirle, ese es un problema bendito que hay. Porque déjenme decirle, cuando Karina está en una escuela del desierto, en la escuela del desierto de Dios, quieren que el pastor esté allí. Pero espérate, no fue a mí que Dios quería llevar, era ella. Pero usted es el pastor, usted tiene que estar. No, hermano, no es importante que yo esté ahí, solamente asegúrese que Dios esté allí. Eso es lo importante. Porque el pastor no puede hacer nada. Todo lo que el pastor puede hacer es abrazarla y consolarla, pero no puedo hacer nada. ¿Sí? No puedo hacer nada. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Así que decía, vamos más rapidito. Me quedan 8 minutitos, ¿sí? Tremendo, hermano. Allí, en esa escuela del desierto, ¿sí?, algo sorprendente ocurriría con el carácter de Moisés. Siempre que Dios opera, escuche lo que voy a decir, siempre que Dios opera, escoge al hombre correcto. Y cuando estoy diciendo hombre, estoy refiriendo en género a la mujer también. Escoge al hombre correcto, usa el plan apropiado y actúa en el tiempo correcto. Pero no, Dios no ha hecho nada hasta ahora. Pero si no entiende, llegó el tiempo para hacerlo. Porque no entiende lo que Dios te está diciendo. No entiende lo que Dios te está diciendo. Mire, hermano, siempre que Dios obrará, Él escoge al hombre correcto, usa el plan apropiado y actúa en el tiempo correcto. Ahora, aquí dice la historia que más adelante Moisés terminaría cuidando unas pocas ovejas, pero pronto pastorearía una gran nación entera. Mire, para que usted vea cómo Dios hace.
lo iba a poner a cuidar unas ovejitas. Hermano, si hay un animalito, hermano, que ay, se parece al primo que le dicen ladilla. Es otro animalito, no vaya por otro lado, es otro animalito. Así es la oveja, hermano. Allá está el peligro y allá va. ¿Sí? Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Ahora, mire algo que en el versículo 16, ¿sí? En el versículo 16 dice que le tocó una vez más mostrar lo fuerte de su carácter al defender a 7 hijas del sacerdote Madián. Dice que fueron parece ser que ellas llegaron de primera y sin embargo fueron abusadas por otros pastores. Y como Moisés tenía un carácter que él no podía ver injusticia, que con ese carácter se le olvidaba que Dios tiene el control de todas las cosas y que como Dios tiene control de todas las cosas, Dios sabe por qué está promoviendo lo que está sucediendo. Dice que él vio que llegaron otros pastores abusadorcitos y las echaron de allí y se paró Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellas no están solas, ellas son mis primas, porque es el parentesco más rápido que se recurre, son mis primas. y parece ser que el hombre, mire, hermano, hay personas que nada más con ver el rostro de la persona, ya tú sabes cómo es la persona. Y se para este varón y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, nada, varón, ya no. No, ese tiene cara de asesino, no me voy a meter con él. Y parece ser que Moisés, no que parece, la misma Biblia lo dice. La misma Biblia lo dice, porque en el versículo 19 más adelante, cuando esta hija de Madián llegan donde su papá, y el papá le dice, ¿por qué ustedes llegaron tan temprano? No, hombre, porque ahí había un varón egipcio. O sea, escuchen, ellos en la impresión no vieron a un judío, vieron a un mundano, no vieron a un hermano, vieron a un mundano, un varón egipcio. Eso fue lo que ellas dieron. Nosotros vimos un varón egipcio ahí que nos defendió y nos dejaron abrevar las ovejas primeramente a nosotros. Para que usted vea que sí, el hombre tenía un temperamento que necesitaba ser transformado por el Señor. ¿Sí? ¡Wow! Tremendo. Muchas veces habrá todas clases de circunstancias que parecerá que Dios no hace nada, pero Él estaba tras todo esto formando y aguardando el tiempo para actuar en los propósitos de Dios. Es lo que decía, hermano, si usted conoce a Dios, es lo que yo decía el otro día, está diciendo, Señor, toma control de mi país. ¿Y cuándo perdió el control? Señor, toma control de la iglesia. ¿Y cuándo perdió el control de la iglesia? Nunca. Si yo conozco a Dios, yo entiendo que todo lo que está pasando está en la soberana voluntad de Dios. Está en el control de Dios. No entiendo, la verdad que no entiendo nada. Y si no entiendo nada, pues vaya a orar, pues. Vaya a orar para que entienda qué es lo que Dios está haciendo. Pero no significa, hermano, que Dios ha perdido el control. Y eso necesitamos entenderlo, necesitamos ayudarnos, porque eso está retrasando lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Sí, termino diciendo, y es que el buen carácter, hermano, se desarrolla en los momentos de mayor estrés de nuestra vida. Oiga eso, el mejor carácter en la vida de un hombre, de una mujer, se desarrolla en los momentos de estrés. En esos momentos, ¿sí? Ahí se va a ver si tú vas a ser un león o vas a ser una oveja de Dios. En esos momentos, ¿cómo tú vas a reaccionar? Es lo que le estaban diciendo otra vez más a David. Ve, Dios te lo está poniendo, Dios. Y él dijo, loco, líbreme Dios de que yo le ponga la mano a ese hombre. Yo le pongo la mano a ese hombre, a mí me la van a poner más adelante, 20 más. Porque Dios ha dicho a un principio divino que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que yo no me voy a meter con. Dios lo puso, que Dios lo quite.
Ese problema no es mío, ese problema es de Dios. ¿Sí? Y es verdad, hermano, es verdad. Eso es problema de Dios, porque nosotros tenemos bastante problema en casa. ¿Para qué traer más problemas, hermano? Eso es de Dios. Oremos, como decía, oremos, ¿sí? Decía, el mejor carácter en la vida de nosotros se desarrolla en los momentos de mayor estrés, porque esos momentos nos llevan a obedecer los deseos de Dios. Oiga eso. Y termino diciendo, hermano, el hombre que vive completamente entregado a Dios es la herramienta más poderosa que existe para los propósitos de Dios. Lo voy a volver a decir. El hombre que vive completamente entregado a Dios es la herramienta más poderosa que existe para los propósitos de Dios. Por eso, no te apresures. Por eso, no te apresures. Pon todo en la mano de Dios. Pon todo en la mano de Dios. Que Dios sabe lo que está haciendo.